Ahora sí. Entonces, voy a repetir para la gente que no está. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que es Introducción a la Biodiversidad, donde vamos a reforzar lo que vimos en el Jardín Botánico. Estas son las cosas que vamos a ver. Repito, porque no había empezado a grabar. Ahora sí, célula sistemática, diversidad, ¿sí? Presentación de plantas, hongos y algas, ¿sí? Historia, ¿sí? De esos taxones, características de esos grupos, diversidad de algas y hongos, clasificación taxonómica vegetal y diversidad de plantas, división, ¿sí? Entonces, para arrancar con diversidad biológica o diversidad vegetal, vamos a arrancar definiendo la mínima unidad de la vida, que para la cátedra es la célula, ¿sí? Entonces, para definir la célula vamos a hablar de célula vegetal, ¿sí? Célula vegetal, tenemos la célula vegetal eucariota, ¿sí? Donde tenemos las diferentes organelas y estructuras típicas de una célula eucariota, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí los cloroplastos y los amiloplastos, la vacuola, el sistema de endomembranas, los retículos y el aparato de Golgi, ¿sí? Algo que no aparece acá, que es el citoesqueleto, ¿sí? Que es muy importante porque es el anclaje para todas las organelas y la vía de transporte por donde van a circular todas las vesículas, todas las proteínas y todos los nutrientes, todo va a ir anclado al citoesqueleto. Nada está suelto dentro de la célula. Nada está dando vueltas porque sí. Todo tiene un orden, ¿sí? Entonces ese orden lo mantiene, ¿sí? Los microtúbulos del citoesqueleto, ¿sí? Es sumamente interesante e importante el citoesqueleto, pero nunca lo nombramos y nunca decimos que está. Pero en realidad, sí, es algo por demás interesante, ¿sí? Porque guía el funcionamiento celular, guía el metabolismo básicamente, ¿sí? Son las rutas por donde van a ir circular todos los componentes celulares. Profe, Sí. el citoesqueleto que está alrededor por fuera. No, está dentro de la célula, en el citoplasma, ¿sí? Por todos lados, ¿sí? Acomodado, ¿sí? Está por todos lados acomodado, ¿sí? Yo ahora, a ver, voy a dejar de compartir un minutito. Voy a poner acá, a ver. A ver, ¿qué pasa? Para que se den una idea del citoesqueleto, lo estoy buscando acá en internet, pero bueno, tarda mucho en mi ¿Qué es una computadora. especie de red, profe? Porque ahí yo también busqué y estoy viendo como imágenes. Exactamente, es una red, Ah, tremenda red. claro, qué raro que nunca, no, lo mismo en biología y esto nunca lo escuché. La verdad Y claro, atraviesa todas las porque, células. exactamente, sí. Yo soy biólogo y esto lo vi cuando cursé una materia optativa que justamente se llamaba Biología Celular y Molecular. Hasta quinto año de mi carrera, el citoesqueleto le daban la misma importancia que le dieron en la biología que ustedes cursaron, muy poca. Hasta que llegué, ¿sí? A una materia donde, ¿sí? Me mostraron justamente la importancia. Donde me mostraron justamente la importancia. Y ahí, bueno, cuando te muestran la importancia, ahí empezás a flashear y decir, pucha, cuánto que nos perdemos, porque la realidad del citoesqueleto casi que es todo, ¿sí? ¿Se ve ahí las imágenes? Sí. Sí, sí, se ve. Yo voy a pinchar esta, que esta es verdadera, es de microscopía confocal, ¿sí? Es de un microscopio confocal. Un microscopio confocal es un microscopio donde lo que estemos enfocando se puede ver vivo, en vivo y en directo. El funcionamiento de una célula, por ejemplo, se puede ver con microscopía confocal. Y se ve esto, por ejemplo, que se va a empezar a visualizar cuando mi computadora lo deje mostrar, ¿sí? Lo azul obviamente va a ser el núcleo y todo lo que está en verde es el citoesqueleto. Todo lo que está en verde es el citoesqueleto. Y lo que está en rojo es la pared celular, la membrana citoplasmática de una célula animal. Eso son células animales, ¿sí? ¿Se nota lo grosero y lo importante que es?
Sí, o sea que dentro de toda esa parte verde tenemos las proteínas, los nutrientes, así sería. Todo, claro, y circulan por esos cablecitos finititos que parecen telaraña, van a circular por ahí todo. Va todo agarrado a, a esos microtúbulos, que ahora voy a poner esta, ¿sí? Y ahí se ven los microtúbulos, ¿sí? Que los microtúbulos se van uniendo entre sí para formar filamentos y microfilamentos, y por esos microfilamentos van unas proteínas de anclaje, y esas proteínas de anclaje tienen como unos pies, como unos piecitos, que van como agarrándose, tac, 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 y van caminando por esos microtúbulos y van llevando de un lado al otro todo, nutrientes, enzimas, proteínas, oxígeno, todo va a parar por ahí, ¿sí? Todas las vesículas, todo pasa por ahí. No es que anda algo suelto dentro de la célula, jamás. Todo está anclado, agarrado, ¿sí? Por estos microtúbulos, como se ve ahí, las mitocondrias agarradas. Pero si yo pongo esta, por ejemplo, que es un poquito más grande, se ve que está el cloroplasto agarrado por esos microtúbulos, ¿sí? Sostenido, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿O es muy chiquito? Sí, profe. No, pero se entiende, digamos, como que no está todo flotando en agua, digamos. Claro, no, eso es una cosa, una creencia, ¿sí? Que con la tecnología de última y de avanzada, se sabe que ya no es más así, ¿sí? Porque ahora se puede ver esto, se visualiza, ¿sí? Con microscopía, ¿sí? Entonces es una red intrincada, donde tenemos esas fibras de microtúbulos más gordas que son rectas, y las microfibras uniendo entre sí. Entonces forman como una red de caminos adentro por donde todo circula, ¿sí? De un lado para el otro, todo está conectado por esa red. Entonces nada se pierde y todo proceso tiene un principio, un final, y allá la célula sabe para dónde va a ir cada cosa, ¿sí? Profe, y una Sí. pregunta, ¿cómo es entonces el tema de que no tengo como ahí confuso el tema del floema y el xilema? Es decir, esto forma parte de la célula y el floema y el xilema formarían parte de la estructura general, digamos, de cómo se Claro, transportan los el nutrientes floema, y el agua. es que floema y xilema son un tejido, ¿sí? Recordemos los diferentes, ahí no me sale la palabra ahora, los diferentes órdenes, digamos, de escalas que yo puedo tener. Escala celular, escala, ¿sí? Bien, Tisular, después escala, ¿sí? De tisular tenemos órganos, sistema de órganos. Entonces, ¿qué Los tenemos? niveles de El xilema y el organización. floema son niveles de organización, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A nivel tisular tenemos xilema y floema, son tejidos, son uniones de muchas células, ¿sí? Formando un tejido con una especialización, que en el caso del xilema, como bien vos dijiste, es transportar agua y sales, y en el caso del floema es transportar lo fotoasimilado. Como es un tejido, y los tejidos son grupos de células especializadas, estas son células generales, ¿sí? Generales, somáticas, por decirlo así, que cumplen de todas las funciones. En cambio, el xilema y el floema está compuesto por células que cumplen funciones específicas. Entonces, cuando hablamos de cosas específicas, vamos a tener que varía la estructura interna de la célula, porque el xilema, como tiene que transportar agua, las células, cuando son adultas, mueren, se vacían y pierden todo esto y se transforman en un conducto, que lo vamos a ver después del primer parcial todos, ¿sí? Un conducto, una vía por donde solo circula agua, porque todo esto interrumpiría el paso del agua. ¿Me explico? Sí. Entonces, sí. el xilema, como es un tejido especializado, esos grupos de células, para especializarse en transporte de agua, pierden la posibilidad de vivir, mueren a la madurez, pierden todo el contenido celular y se transforman en una gran manguera, en un gran cable conductor de agua. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, gracias, profe. Y el floema, casi parecido, pero no es, el floema es vivo a la madurez, no es muerto a la madurez. Por eso lo vamos a ver después del segundo parcial con mayor fuerza, ¿sí?
Profe, una pregunta. Entonces, ¿el Sí. citoesqueleto es propio a células eucariotas, vegetales y animales Y también? animales, ¿sí? Para las células eucariotas Todos en general. tenemos. Perfecto, Sí, 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 sí. perfecto. Bueno, gracias. Sí, 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 no, no, no. El tema es que, claro, el citoesqueleto es propio de todas las células eucariotas, ¿sí? Todas las células eucariotas. Las procariotas no llegan a este nivel, ¿sí? ¿Sí? Están en un Sí, sí. nivel Inferior. inferior, por decirlo así. No es Claro. que sean células que funcionen peor, no. No. Funcionan muy bien. De hecho, vienen sobreviviendo antes que las eucariotas y Sí. sobreviven, y están vivas y siguen. O sea que no son para nada precarias, pero tienen un nivel de organización diferente. ¿Sí? Y otra cosa que acá no aparece, que ahora lo vamos a ir trabajando, es la pared celular. ¿Sí? Cosa que la célula eucariota vegetal tiene y la célula eucariota animal, obviamente, no. Pared celular vamos a tener en algas, digo, en plantas y hongos. ¿Sí? Plantas y hongos. Y bacterias gram positivos. ¿Sí? También tienen pared celular. Entonces, estas dos organelas, ¿sí? Las remarcamos porque justamente tienen un valor muy importante para la vida en general, en el planeta Tierra. ¿Sí? Porque, digamos, la aparición de la célula eucariota hace una revolución en el planeta Tierra, en la vida. ¿Sí? Revoluciona. ¿Sí? Hace una explosión de diversidad biológica cuando aparece la célula eucariota. Por favor, tienen que silenciar los micrófonos, ¿sí? Hace una explosión, ¿sí? De una radiación, se habla en términos, ¿sí? Evolutivos, de vida. Entonces, la célula eucariota está perfectamente adaptada a vivir en un ambiente aeróbico, con oxígeno, ¿sí? Porque el cloroplasto viene después de la aparición del oxígeno en la Tierra. El oxígeno en la Tierra aparece hace 3.600 millones de años, se cree más o menos, con la aparición de células procariotas fotosintéticas. Y ahora lo vamos a ver a eso, ¿sí? Llamadas cianobacterias, ¿sí? Que para algunos autores las cianobacterias son consideradas dentro del reino vegetal, y para otros autores las cianobacterias son consideradas dentro del reino bacteria, ¿sí? O procariontes. ¿Sí? Pero bueno, eso depende de los autores. Pero bueno, estas son las dos organelas sumamente interesantes, ¿sí? La mitocondria y el cloroplasto, ¿sí? En ambas organelas se produce mucha energía, ¿sí? La organela, el cloroplasto, que es la vegetal por excelencia, ¿sí? Va a ser la encargada de tener la herramienta, la maquinaria, la biotecnología para transformar energía solar en energía química. Y los cloroplastos, juntos con las pared celular de las bacterias fotosintéticas, o sea, las cianobacterias, son los encargados, ¿sí? Son la fase importante del planeta, porque si ellos no captan la energía solar y la transforman en energía química, no hay productores primarios. Si no hay productores primarios, no hay vida, básicamente. ¿Sí? Todo arranca cuando se comen a los vegetarianos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Un vegetariano come vegetales, ¿sí? Y ese vegetariano se lo termina comiendo en definitiva otro. ¿Sí? Y eso hace a la red trófica, ¿sí? Donde la energía se va, ¿sí? Transformando y va siendo transportada de organismo a organismo, y va circulando, y va fluyendo. Pero en definitiva nosotros, ¿sí? Lo que tenemos y que nos hace funcionar, pensar, correr, caminar, hablar, es energía solar, ¿sí? En definitiva. Es energía solar. Todo el planeta básicamente funciona con energía solar, salvo muy pocos ejemplos que funcionan con energía geotérmica, que es energía del planeta Tierra, ¿sí? En las dorsales oceánicas, en algunos lugares donde hay volcanismo, donde hay, bueno, volcanismo hay todo, ¿sí? Están los diferentes, los geysers, ¿sí? Ahí viven bacterias que no viven del sol, ni de energía solar, sino que viven en energía geotérmica. Pero es raro eso, ¿sí?
Lo más común es que todos, el 90%, 98%, no sé, 95% de la vida en el planeta vive a costas del sol, ¿sí? En definitiva. Comemos un caramelo, y bueno, ese caramelo, si está hecho de azúcar, viene de plantas, y si está hecho de otra cosa, está hecho del petróleo, y bueno, el petróleo fueron animales del pasado, ¿sí? Entonces en algún momento fue energía solar. Así que en definitiva estamos comiendo siempre, ¿sí? Y transformando, ¿sí? Energía solar, que después, en forma de calor, vuelve al ambiente, ¿sí? De alguna manera. Y esa energía, obviamente, se va conservando en el ATP. El ATP es la, ¿sí? Sustancia, ¿sí? Es el o es la biomolécula transportadora de energía, ¿sí? Por excelencia de los seres vivos, el ATP, ¿sí? Y el NADPH o el NADH en la fotosíntesis o en la cadena transportadora de electrones, ¿sí? De la matriz mitocondrial, también llevan la energía de un lado para el otro. El ATP tiene electrones y fósforo, y el NADPH tiene electrones e hidrógenos, ¿sí? Y si no se acuerdan, la bomba, la ATPasa, esta que está acá, que parece un motor, funciona a base de hidrógenos, de protones, ¿sí? Gracias a un gradiente de protones, que esto lo vamos a ver bien cuando vemos fotosíntesis, ¿sí? Pero bueno, el mismo funcionamiento para producir ATP que tienen los fotosistemas en el cloroplasto es el mismo que funciona casi idéntico en la mitocondria. Nada más que la mitocondria, en vez de producir ATP gracias a la energía solar, produce ATP gracias a los alimentos ingeridos, ¿sí? A los nutrientes. Pero bueno, las plantas tienen tanto cloroplastos como mitocondrias. Pueden respirar y producir ATP con las mitocondrias, o pueden producir ATP, ¿sí? Con la energía solar. De hecho, ocurren las dos a la vez, ¿sí? ¿Consultas, dudas hasta acá? No. Profe, en el ATP dijiste que tiene electrones e hidrógeno, ¿escuché bien? No, y fósforo. Y ¿sí? fósforo, perdón. Y fósforo. La P del ATP es justamente el símbolo químico del fósforo, ¿sí? Ok. El NADP es NADPH, ¿sí? Y ese H es el símbolo químico del hidrógeno, que es lo que transporta, ¿sí? En definitiva, la energía solar es captada y reservada en los enlaces químicos, ¿sí? De todas las biomoléculas que se van formando, ¿sí? Cuando nosotros comemos un terrón de azúcar, cuando llega al intestino delgado, pasa por la flora intestinal, entra a la sangre, va al hígado, y el hígado lo reparte a todas las células del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Lo que estamos haciendo es consumir una glucosa o varias, o lo que estemos consumiendo, y la mitocondria lo que va a hacer es quemar, ¿sí? Eso, y consumir esas calorías que están ahí en esa quemada, digamos, en ese consumo, que están en los enlaces químicos, ¿sí? Los enlaces químicos se rompen, y al romper se liberan energía, ¿sí? Cuando yo agarro un encendedor, me lo acerco a la mano, me estoy quemando, pero ahí se están liberando energía química que está retenida en los enlaces del butano, que es un gas que está dentro del encendedor, ¿sí? Y cuando prendo un papel fuego, se está liberando la energía química de la celulosa, que en algún momento fue un tronco, y que en algún momento ese tronco creció gracias a la energía solar. Pero estamos liberando la energía química que está en los enlaces químicos de la celulosa, que conforma la pared celular de todas esas células que en algún momento fueron un tronco. ¿Me explico? Sí, profe, perfecto. Sí, perfecto, sí. Pero bueno, por eso es la importancia y lo interesante, ¿sí? De conocer un poco a fondo esto, ¿sí? El funcionamiento molecular, porque muchas cosas las respuestas están acá, y otras cosas las respuestas están a nivel supramolecular, a nivel macroscópico, ¿sí? Pero el ida y vuelta entre lo macro y lo micro nos enseña mucho, ¿sí? Muchas veces el entender lo micro nos va a entender cosas de lo macro, y a veces entender lo macro nos va a entender cosas de lo micro, ¿sí? Y viceversa. Y ahora pasamos ya, ¿sí? A características generales y preguntas de parcial, ¿sí? Preguntas de parcial. Características generales de las plantas, de los hongos y de las algas, ¿sí? Pregunta de primer parcial. Y ahí tenemos, ¿sí?
La pared celular de plantas, celulosa y lignina. La pared celular de hongos, quitina y beta-glucanos, ¿sí? La pared celular de las algas, celulosa, beta-glucanos, callo y sílice. Se notan bien las diferencias, ¿verdad? Sustancias de reserva, ¿sí? Almidón en plantas, sustancia de reserva en hongos, ¿sí? Glucógeno, sustancia de reserva en algas, almidón y laminarina, entre otras. Pigmentos fotosintéticos, ¿sí? Plantas van a tener, ¿sí? Clorofila A, B, carotenoides, ¿sí? En hongos no vamos a tener porque los hongos no hacen fotosíntesis, ¿sí? Tenemos eso, melaninas, pero las melaninas no son para hacer fotosíntesis, sino que son para protegerse de los rayos UV del sol, ¿sí? Y los pigmentos de las algas, clorofila A, D, carotenos, ficobiliproteínas, ¿sí? Organelas especializadas de las plantas, ¿cómo vamos a tener? ¿Sí? Cloroplasto, vacuola, amiloplastos, entre otros. ¿Sí? Organelas especializadas de los hongos, vamos a tener el Spitzelkorper, esto, vacuola, que el Spitzelkorper es un taponcito, bueno, nada. Sépanlo que existe y es una organela especializada que funciona para el transporte de nutrientes y sustancias dentro de los hongos. Y organelas especializadas en algas, sí, tenemos el cloroplasto con y sin pirenoides y la vacuola. Y el pirenoide es una concentración de almidón que forma como un disco dentro de los cloroplastos de las algas, ¿sí? En las plantas no hay células móviles, por lo menos en las plantas vasculares, ¿sí? En los hongos pueden tener flagelos las células, y en las algas también pueden tener flagelos. Grandes diferencias, ¿sí? En cuanto a la movilidad de las células. Y hay más diferencias, pero estas son las interesantes y las que vamos a tener en cuenta en la cátedra a la hora de un parcial o la información que ustedes deben manejar mínima, ¿sí? Basal. ¿Me explico? Profe, vamos a ver, no sé si porque veo que plantea la parte de hongos, vamos a ver el tema, vamos a ver características, o solo es esta parte nada más para ir. Solo es esto lo que tienen que saber, ¿sí? Solo es esto. Solo es esto. A los fines prácticos de las tecnicaturas de agroecología y de viverismo, esto es solo. Ahora, a un profe de biología, ¿sí? A un profe de biología le puedo llegar a preguntar un poco más profundo, ¿sí? Porque el profe de biología tiene que saber un poquito más, algunas características más, ¿sí? Y eso lo van a sacar del libro, de la teoría, ¿sí? Con agroecólogos y viveristas voy a ser un poquito más tranqui en este tema,